¿Qué pasó con ese primer negocio local que fundaste con tu socio? La taquería que nos estabas contando. ¿Cómo se fue desarrollando? Porque al inicio, como nos dices, un poco, aún ambos tenían sus trabajos, ¿no? Esto era como un negocio que iba creciendo de lado. ¿Cómo hacías para articular el trabajo, el negocio? ¿Y cómo resultó el negocio finalmente? Bueno, mira, realmente lo tuvimos 2 años ese punto de venta. Al tiempo el amigo mío me dijo, no, yo no puedo seguir más porque me está quedando muy difícil. Él tenía que estar casi, creo que a las 5 de la mañana en la planta de producción. Usted sabes que el pan se hornea temprano, entonces tiene que salir muy temprano. Y en la taquería estábamos terminando 12, 1 de la mañana, entonces era muy duro para él. Y tampoco se veía como mucho la ganancia ni como el norte del negocio. Entonces, no, yo hasta aquí llego, Juan, si tú quieres seguir, sigues. Entonces seguimos mi esposa y yo. Lo tuvimos como otro año y lo cerramos porque al final, o sea, la empresa de alimentos, la fábrica nos está absorbiendo mucho, estábamos creciendo bastante, la exportación crecía muy bien y este negocio no le poníamos mucha atención, no teníamos controles y nos robaban mucho. O sea, en este sector de los restaurantes hay mucha liquidez, hay mucho efectivo y si tú no tienes los controles y no estás muy pendiente, es una receta para el fracaso. Entonces, decidimos, no, vamos a cerrarlo y en algún momento podemos abrirlo pues, posteriormente, guardamos los equipos, pero nos quedó ahí como una espinita y como una cartera, digamos, de clientes que nos seguían, nos llamaban, ¿por qué no van a volver a abrir? ¿Cuándo vuelven a abrir? Si abren, me llaman. Entonces terminábamos los fines de semana y cuando había asado alguna cosa cocinando y yo lo hacía y ahí me empecé otra vez como a enamorar y dije, pues bueno, aquí hay algo como interesante hacia el futuro. Claro. Y al final volvieron, no se quedaron con esa espinita de tener un local, volvieron a abrir un nuevo local. Sí, mira, lo que pasa es que el mundo de la cocina es un mundo muy bonito, es duro, mucha gente dice que es una cárcel, que es muy esclavizante, como te decía, si tú Sí, no escuché. amas este sector y no amas lo que haces, es la cárcel más grande del mundo. Pero cuando uno lo ama, a mí es una satisfacción grandísima, yo amo hacer esto, lo amo profundamente, y nosotros llegamos a volver a abrir y a entrar de lleno en este sector por una quiebra muy grande que tenemos en el año 2004-2005. Nuestro negocio se había volcado casi que digamos, el 95% de la exportación y el país empieza a cambiar como de dinámica y pasa de un momento de violencia y situación muy difícil donde no había inversión, donde era difícil encontrar aquí empresas, extranjeros, a otro gobierno en el cual empieza a haber mucha confianza en el país y entonces la divisa de nosotros, que es el peso colombiano frente al dólar, se empieza a reevaluar enormemente y nosotros estábamos en un nivel ya de un peso frente al dólar de 1.700 pesos, entonces ya era dificilísimo el negocio porque no, cada vez teníamos que estar subiendo los precios y no daba. Y llegamos a un momento en que nos quebramos y nos tenemos que parar porque cada vez que a mí me llegaba un pedido de un contenedor o algún cliente, casi que me daba era por llorar porque yo decía, pues cada vez que voy a vender voy a perder más y no tengo cómo sostener esto más, sumado a otra serie de problemas pues que tuvimos. Entonces ahí fue como dicen en México, como un parteaguas porque todo lo que habíamos construido, digamos, pues desde 1996 a 2004, prácticamente lo perdimos y quedamos con muchas deudas porque cometimos muchos errores, no, o sea, hablar a posteriori es muy fácil, pero muchas veces cuando tú estás en el momento te das cuenta que, bueno, si yo hubiera hecho, pues, mi papá tiene una frase muy de cajón que siempre era, el hubiera no existe, o sea, ya lo hiciste, o sea, yo no puedo mirar con el espejo retrovisor porque me voy a quedar toda la vida, no, tienes que tomar acción frente a lo que pasó y que no vuelva a ocurrir.
Entonces ya el tema de exportaciones quedó ahí como finiquitado. Tratamos de seguir solamente el mercado nacional, pero no daba el nivel de costos que teníamos para solamente vender en el mercado nacional y ya no nos daba tiempo porque cada mes era pues, pagar una bodega, pagar un montón de cosas que no teníamos cómo hacer. Entonces, nosotros en el 2006 más o menos, a ver, 2004, sí, volvemos a tratar de comenzar y no pudimos. Hacia el año 2008 pues tuvimos varios negocios, varias cosas, digamos, de sobrevivir porque mi esposa y yo, 3 hijos pequeños, son muy pequeños algunos, entonces era muy duro porque quedamos con una cantidad de deudas y decir, bueno, tenemos que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar aquí Y en su esperando a caso en que nos ayude la particular, familia. el riesgo era total porque al final tanto tú como tu pareja pues dependían de la misma fuente de ingresos, no eran socios de la misma Total. compañía. Entonces, imagínate ese riesgo, pero qué desesperación, ahí coméntanos, uno ve que no resulta, las obligaciones, las deudas, ¿cómo afrontas eso? Habrás envejecido 10 años en esa época. El Pues estrés mira, debió sabes que ser nosotros, horrible. Uh-huh. sí, es muy duro, nosotros somos personas de fe y eso fue lo que nos mantuvo. Siempre nos mantuvimos con la fe y a pesar de que fuera difícil, momentos muy complicados, algunos amigos muy buenos y queridos siguieron con nosotros, la gran mayoría no los volvimos a ver y una familia que nos apoyó mucho, pero siempre fue como una fe. Entonces, momentos dificilísimos, pero siempre tuve muy claro que tenía que volver a emprender, o sea, tal vez, no sé, siempre he tenido como un espíritu rebelde y siempre veo oportunidades. Cada momento que viajo o estoy conversando con alguien, perdón, estoy viendo oportunidades. Entonces tenía como ese espíritu en que yo, no, vamos a hacer algo. Eh, como te digo, en ese periodo de 2004, 2005, 2008, tuvimos varios fracasos. O sea, uno de ellos volver a arrancar con otra empresa de exportaciones, porque cuando cerramos en el 2005, éramos ya varios socios, porque la compañía que empezó desde el garaje, mi casa, la cocina, fue creciendo y fuimos ampliando capital en la empresa porque no éramos capaces solos. Ya cuando terminamos y fuimos a quiebra grande, pues prácticamente mi esposa y yo éramos los responsables, los demás pagaron sus deudas y se fueron. Entonces estábamos solos, entonces 3 hijos pequeños y, o sea, no es de pensar mucho, es sobrevivir, haces algo o te morís. Entonces arrancamos y volvemos a arrancar con el negocio, o sea, la taquería, nosotros la vemos y amamos profundamente a México porque México nos dio una oportunidad de vivir, ¿cierto? Entonces, nosotros, el restaurante se llama Restaurante Chilaquiles, tiene un eslogan que es un profundo amor por México, pero no es un cliché o algo como comercial, sino es porque nosotros somos colombianos que amamos profundamente la cocina tradicional mexicana. No pretendemos ser mexicanos, somos supremamente respetuosos a la tradición. Yo he ido estudiando mucho, he ido aprendiendo mucha gente muy linda que me ha enseñado y he aprendido, y como te digo, no es para mí un negocio, sino cada vez amo más esto, cada vez amo más hacer una receta, hacer una cosa nueva. Entonces, cuando nosotros, volviendo al tema de que tenemos pues esta quiebra tan difícil, arrancamos con una pequeña taquería porque era lo único que había para hacer. Esos equipos que nosotros habíamos guardado desde ¿cuándo fue? 1900, no, 2000. Los teníamos en la casa de mi mamá por allá en un garaje. Gracias a Dios nunca los compró nadie porque el que los quería comprar por nada. Entonces dijimos, no, guardemos esto más bien. En el 2008 nosotros veníamos caminando, mi esposo y yo, de hablar un tema difícil con unos abogados y pasamos por un pequeño local en un sector que se llama Laureles y vimos un localcito chiquito y mi esposa me dijo, gordo, ¿por qué no volvemos a arrancar con la taquería? Mire que la gente nos sigue diciendo. Y en ese entonces, o sea, eran como tantos los problemas y teníamos tantas preocupaciones y eran unas deudas tan grandes
yo le dije a mi esposa, tal vez como con rabia y con ego, no sé cómo decírtelo, yo le dije, no, ¿qué vamos a hacer en el local tan pequeño? O sea, tenemos tantos problemas que eso antes nos va a dar más problemas. Y bueno, nos fuimos caminando callados hasta la casa de mi mamá porque habíamos vuelto a la casa de la madre, pues porque la situación era muy difícil. Ya por la noche me pongo a pensar y digo, pero no tienes más. O sea, casi que yo digo, no hay nada más para hacer. Al otro día vamos donde la señora, le decimos, bueno, queremos alquilar el local, no tengo cómo hacerlo. Le contamos más o menos la historia, la señora muy querida nos dijo, no se preocupe, yo les alquilo a ustedes, y ahí volvimos a arrancar. Entonces ahí fue como el comienzo de una nueva etapa en la vida. Eh, Habíamos orado mucho, habíamos tenido como el tema espiritual y eh, entendimos debías aprender algo de lo que había pasado, dejar mucho el ego, dejar mucho toda la grandeza que en algún momento tuviste y en este momento no, y arrancar con un proyecto serio y gracias a Dios pues empezamos otra vez. Eh, Tuve digamos, una alegría muy grande porque nunca en la vida había estado tan feliz haciendo lo que estaba haciendo en este momento, pues que hoy hago, y arrancamos. Así montamos, pues, como digamos, como el primer local, volvimos a tomar el nombre original que era Chilangos. Posteriormente ese nombre lo cambiamos a Chilaquiles porque ya lo habían registrado algo, entonces tuvimos que cambiar la marca y empezamos, tampoco teníamos como mucho plan de negocio, o sea, solo estaba la necesidad y la convicción de que había que hacer algo y sacar adelante una familia, y eso era lo que había. Así fue como seguimos. Claro.